pasaje allí se le conoce como la galería de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, vamos a estar leyendo de los versículos 30 al 40. Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 40. Y le hemos titulado a este mensaje: Valientes, ¿dónde encontrar tu valor? Y dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículos del 30 al 40. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y habla de una gente que a través de los milenios siguieron a Dios en fe, y todos ellos tendrán su recompensa junto con nosotros. Los que nos han alcanzado los fines de los siglos. Primeramente quiero definir la palabra valor o coraje. Valentía significa decisión, arrojo, ánimo, esfuerzo, intrepidez, ímpetu, denuedo, coraje. Eso es lo que significa la palabra valor o valientes. Hace un tiempo atrás se hizo una película que se llamaba Valientes, Courageous. Y es que aunque nosotros usamos la palabra coraje como algo malo, la palabra coraje tiene varios significados. Y uno de ellos tiene que ver con ¿qué? Con ese arrojo, con ese ímpetu, con ese denuedo, con esa fuerza que debe definir a cada santo que teme al Dios del cielo. ¿Dónde encuentras tu valor? ¿Dónde encuentras, hermano amado, que me escuchas, tu coraje? ¿Dónde lo encuentras? El más poderoso sentimiento de valentía, o de valor, o de denuedo, o de coraje como cristianos, lo podemos experimentar cuando nuestra fe y confianza está de absoluto en algo inconmovible. Los creyentes experimentan ese denuedo cuando toda su mirada y su experiencia está enfocada en uno que no puede fallar ni fracasar. Está puesta en Dios. Esta fe de estas personas es un regalo del cielo. La Biblia dice que no es de todos la fe. Pero cuando tú recibes esa fe tiene evidencia, porque no permanece estática, sino que se mueve y camina. Por la fe, Abraham salió a una tierra que no conocía. La fe camina, la fe tiene arrojo, la fe se mueve. Aleluya.
poderío. Mira el poder de Dios. La fe absorbe las declaraciones que salen de la boca del poderoso. La fe se enfoca en las palabras y promesas de Dios. Así que poder, promesas, palabras. ¿Qué sucede cuando esto es así? ¿Qué pasa con el temor? Huye. En Romanos 8, el apóstol Pablo hace una declaración de fe. Al ver la majestad de Dios, declara: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y luego hace otra pregunta, declaración: si esto es así, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y luego hace una lista de contestación: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profunda. No hay cosa, ni persecución, ni desnudez, ni espada. No hay cosa que me pueda separar del amor de Cristo. Él sabía que estas cosas eran así. Y por eso, en medio de muchos sufrimientos y persecuciones, él podía permanecer firme, porque tenía la mirada puesta en su Dios. Así que la valentía de Pablo no era algo de él, era el poder que lo ceñía. Cuando el poder de Dios te ciñe, Él te cambia en otro hombre. Cuando el poder de Dios te inunda, en tu vida suceden cosas y eres capaz de hacer cosas que antes no podías, porque hay una sustancia diferente llenando tu vasija. Es cuando esa sustancia llena tu corazón que puedes pararte firme independientemente de lo que esté ante mil. Allí, aunque un ejército acampe contra ti, tú podrás decir como el salmista: no temerá mi corazón. Aleluya. Porque el poder de Dios te ha tomado y te ha hecho suyo. Cuando nuestra fe se halla en la omnisciencia, en la omnipotencia y en la omnipresencia de Dios, ¿a qué debemos temer? Dios sabe mi camino, tiene el poder para dirigirme y siempre está conmigo. El problema es que muchas veces tememos porque perdemos de vista quién nos acompaña. Perdemos de vista su maravilloso conocimiento infinito, su sabiduría inigualable y su poder invencible. Y es que en ese momento se han cerrado los ojos del corazón. El valor, la valentía, es una de las más grandes manifestaciones de fe. ¿Saben? Ese valor es una manifestación de la verdadera fe. La fe, que dice en Tito, de los elegidos de Dios. Una fe valerosa está confiada en que Dios no puede ni jamás podrá cometer un solo error. Miren el enfoque de la fe. Sabe que Dios no comete errores. La fe valiente sabe que Dios no se puede equivocar. La fe de los valientes sabe que Dios nunca podrá ser vencido. Él es y siempre será el invencible. La fe toma los textos de la Sagrada Escritura y se fortalece en poder. Las declaraciones de Dios alimentan el alma de los creyentes. Acompáñenme a Isaías para que usted vea lo que sucederá. Isaías 54, 10 al 17.
Cuando tú lees estas afirmaciones tienen que traer ánimo y fuerza a tu corazón, sabiendo quién es tu Padre y de quién depende. Dice allí la poderosa palabra de Dios: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. Gracias, Padre. Son promesas para los que creen. Son promesas para el pueblo de Dios. Él promete no apartarse. Todo puede ceder a tu alrededor, pero tú estás bien, porque Dios ha decidido tener de ti misericordia y vestirte con su paz. Luego en el 11 dice: pobrecita, hablando de la condición y la debilidad humana, fatigada con tempestades. Está hablando del pueblo de Israel y por ende del pueblo de Dios. Sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Dios está encargado de ponerle cimiento a tu vida. Dios está haciendo de ti un edificio para morada de Dios en el Espíritu. Dios es el arquitecto de todas las cosas y nadie lo hará mejor que Él sobre tu vida. Gloria a Dios. Dice ahí: tus ventanas pondré de piedra preciosa, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¡Wow! La enseñanza en ese castillo la dará el mismo Dios. ¡Qué tremendo es Dios! Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás. Aleluya. Y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y mira lo que dice aquí: y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Dios da palabras poderosas en los cuales los creyentes pueden afirmarse. Mira a ver si eso no te infla. Saber que ese poder, que esa persona ha dicho palabras tan grandes en las cuales podemos confiar como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. No debes temer. No sé lo que estás pasando, no sé la situación que tienes, pero si tú te haces de las promesas divinas, las recibes como lo que eres y le crees al que las pronunció, te diré a quién te compararé. Semejante a aquel que construyó su casa sobre la roca. En Hebreos 11, 30, 40. Todavía no hemos terminado de leer eso. Vamos a seguir ahí en Isaías, porque esto está bien bueno. Dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla en las ascuas de fuego y que saco la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Aleluya. Y su salvación de mí vendrá. Dice Jehová. Es como si Dios pusiera su firma. Esto es así. Y pongo mi nombre y mi sello para que sepan que yo estoy en el asunto. Ni siquiera el destruidor puede hacerte nada, porque yo mismo lo creé. Tanto el fuego como el agua son mías. No hay arma creada que te pueda hacer daño si yo estoy contigo.
Básicamente Dios le está diciendo, es tiempo de que dejes de dirigirte y pongas tu confianza en el único que puede. Es tiempo que dejes andar por tus propios caminos y andes por el camino que yo he designado para ti. Que dice la Escritura que aquel que anduviese por ese camino, camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. En Hebreos, ahora sí, 10, 11, del 30 al 40, se citan una lista de héroes, gente de fe que demostró gran valentía. En el versículo 33 de ese texto dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Aleluya. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué pudieron lograr todo esto? ¿Qué vestidura, qué poder los ceñía para poder lograr estas cosas? La Biblia dice que estaban vestidos de debilidad, pero recibieron fuerzas en debilidad. A veces esta fe valiente e intrépida nos guía y nos lleva a atravesar situaciones muy peligrosas. Muchas veces por causa de la fe atravesaremos el valle de sombra de muerte. Pero aún allí, los salvados que saben que Dios está a su lado no temerán mal alguno. En medio de situaciones desesperantes y difíciles, tú puedes confiar en el Señor que te va a cuidar. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, tú puedes igualmente, como dice el corito, confiar en el Señor que te va a cuidar. Las personas que se mencionan en estos versículos no siempre conquistaron al enemigo sin recibir algún tipo de herida en el proceso. En el camino de la fe se reciben golpes y heridas. Eso es parte de la victoria. Señales de la guerra y la batalla. Esto fue en aquella batalla tal. Esta en la batalla tal. Aquella en la batalla de los 3 palitos. Y tú ves a los hermanos de la fe, mira, esta fue. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios. ¿Qué es eso? Vituperios. Burla. El verdadero creyente sufre burlas. Yo he sufrido burlas. Yo me hice burlar al mundo y todo el mundo. I don't care. Me importa un pepino que quien se burle de mí. A mí lo que me interesa son las afirmaciones de la boca de Dios. Amén. ¿Qué Dios tiene que decir de mí? Eso es, aleluya. Eso es. La Biblia dice que los profetas que fueron antes también recibieron persecuciones. Y Jesús enseñó en el Sermón del Monte que cuando recibieran ese tipo de burla y persecución lo tuvieran por gozo, porque el galardón es grande en el reino de los cielos. Aleluya. Si se burlan de ti, que sea por ser extravagante para Cristo, Aleluya. Aleluya. como lo hicieron con David. Gloria a Jesús. Y como lo han hecho con todos estos héroes que la Biblia presenta como héroes, pero en su tiempo todos se burlaron, se burlaron de ellos, los abandonaron, los dejaron solos, pero Dios estuvo con ellos. Gloria a Jesús. Ahora son reconocidos como héroes, pero en su época eran el desecho de todos.
eran la minoría. Fueron apedreados, dice la Escritura, vituperados. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron aserrados como Isaías, que lo pusieron dentro de un tronco y con un serrote lo partieron en la mitad. El profeta Isaías. Como a Pablo, que le cortaron la cabeza, como a Santiago, el hermano de Juan, que le cortaron la cabeza. Dice, muertos a filo de espada, fueron puestos a prueba, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Elías, Juan el Bautista, pobres a los ojos del mundo. Muchos los veían como angustiados y maltratados. Y la Biblia hace una afirmación terrible acerca de estos hombres, de los cuales el mundo no era digno. Este libro está escrito para ti y para mí, para que tú sepas el gran llamado que Dios te ha hecho. Porque tú y yo tenemos una gran nube de testigos. Nosotros somos los seguidores de Jesucristo. Y ahora es nuestro tiempo de correr la carrera hasta el fin. Y un día, en la eternidad, se dirá todas las obras. Porque la Biblia dice, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen en el libro de Apocalipsis. Estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la misma muerte. Tu llamado no es fácil. El llamado del creyente no es fácil. Si experimentamos persecución y situaciones difíciles y duras a causa de nuestra fe, sabemos que de Dios tenemos la victoria final. En este pasaje, Dios le dio a su gente la victoria sobre los muros fortificados de Jericó, versículo 10. Utilizó personas de las que menos imaginábamos, incluyendo a una prostituta pagana, para llevar a cabo sus planes victoriosos. Tal vez tú te menosprecias, pero Dios puede hacer lo que quiera con lo que tiene. Amén. Y si no lo tiene, lo crea. Lo diseña, lo ordena. Los enemigos de Gedeón le superaban de manera considerable en número. Con todo, dice la Escritura que Dios los entregó en su mano. Barak confió en los planes de Dios y venció al enemigo. Sansón aceptó el llamado de Dios y liberó a los israelitas de los filisteos. Jefté confió en el poder de Dios y Dios le dio la victoria. David pudo vencer a Goliat porque creyó en el único y verdadero Dios de Israel. Él dijo, tú has venido a mí. ¿Con qué? ¿Con espada y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuyo nombre tú has blasfemado. Él sabía en quién estaba el poder. Así que imagínense un nene de 13 años o 12 con la voz así. ¡Ah, tú has venido a mí! Porque eso era lo que tenía David, era un nene que estaba en el cambio de la pubertad, peleando contra un hombre que era de guerrero. Pero aunque él no podía ni cargar las armaduras de Saúl, cuando Dios está con el hombre, uno hará huir a 1000 y 10 a 10,000. ¿Me la saqué de la manga o lo dice la Escritura? Escrito está. Samuel luchó y juzgó la infidelidad de los hijos de Dios y llamó a la nación al arrepentimiento. Y Daniel, quien confió en su Dios, cerró boca de los leones. Cuando una de estas personas, cada una de estas personas, eran seres como tú
y como yo. Personas llenas de debilidades. No eran gente con capa. Ni estaban blindados como Iron Man. Eran personas débiles que eran minoría en su tiempo, pero se convirtieron en leones de Dios, en generales del ejército de los cielos, en valientes, porque en su interior conocían algo, una verdad que define a los hombres y mujeres que temen. Conocieron y experimentaron la inmensidad y la enormidad del poder de Dios. Confiaron que llevaría a cabo lo que había prometido. Ellos sabían que si Dios les enviaba a la batalla, era porque Dios tenía un plan para la victoria. Los planes de Dios muchas veces no nos harán sentido. Escuche bien, los planes de Dios no siempre te harán sentido. El evangelio de Dios es locura. Y los planes de Dios para los hombres son locura. Pero lo importante es que le hagan sentido al que lo mire. No te tienen que hacer sentido a ti. Los planes de Dios le hacen sentido a quien le tienen que hacer sentido. Le hacen sentido a Dios. Y eso será suficiente y bueno para ti. Si Dios verdaderamente te ha hablado, debes seguirle. Debes obedecerle. ¿Pueden acaso ustedes imaginarse a Josué caminando alrededor de aquella muralla, de aquella fortaleza de Jericó, cuyo espesor tenía 24 metros? ¿Saben cuántos son 24 metros de espesor para una fortaleza? Usted podría construir una casa en la muralla, 72 pies. ¿Tú sabes qué es un espesor de 72 pies? Ni el morro. No hay ni una sola muralla en el morro que sea tan amplia como esa. Y Dios le dice, para destruir esta fortaleza, tienes que caminar 7 veces alrededor de la ciudad y pegar un grito. Muchas veces los planes de Dios parecen un sinsentido. ¿Pueden ustedes imaginarse a Gedeón enfrentándose a un pueblo que la Escritura declara que era como langostas? Yo no sé si usted ha visto una nube de langostas cubriendo, pero en los lugares de Oriente está la magnitud de estas langostas que oscurecen el cielo. Los pequeños grillitos, ¿verdad? Acompáñenme a Jueces, capítulo 7, 12. Jueces se encuentra después del 5.º libro de la Biblia, de Deuteronomio. En el versículo 12. No es juez, no, se encuentra en el 6.º, después de Josué. Capítulo 7. Dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Y al Señor se le ocurre que debe ir más que 300 contra este gran número. 32,000 son muchos, 32,000 son muchos. Dios ideó unos planes para ir eliminando los que habían de ir, y envió, ¿cuántos? Como 300, ¿verdad? Ahora están preparados, ahora es que vamos.
Para mí no tiene sentido. Jesucristo dijo, mira lo que dijo Jesús, si tú ves que un ejército viene a ti con 20,000 y tú tienes 10,000, busca la manera de hacer la paz. Pero aquí vemos, allí se estaba hablando de otra cosa, ¿no? Era otro tema. Que estamos hablando de una multitud increíble contra 300. Cuando ellos siguieron los planes dados por Dios, se encontraron que habían sido llenos del poder. Valentía llenó sus corazones. Se volvieron intrépidos, aunque al principio tenían miedo. Y lucharon porque al principio temblaban. La Biblia enseña en Apocalipsis 21:8, y lo dijimos la semana pasada, en el cielo no existen los cobardes. Dice, nada cobarde entrará allí. También mencionamos 2 de Timoteo 1:7, donde dice acerca del Espíritu que Dios ha hecho morar en aquellos que en Él creen, diciendo que no es espíritu de cobardía. Amigos y hermanos, la valentía no niega los temores. La valentía enfrenta los temores. La valentía no niega las realidades. Se para firme, confiando en la fortaleza de los cielos. Hay temores que son imaginarios, porque el ser humano es muy creativo, pero hay temores que son muy reales. Pero contra toda clase de temor y toda clase de realidad se encuentra aquel que define la historia, que dice quién gana la batalla. No es con espada, no es con ejércitos, es con el Espíritu de Dios. Esta fe osada y valiente es la que nos mantendrá en marcha cuando estemos perplejos por las circunstancias, cuando estemos sufriendo debido a nuestras mismas decisiones, aun cuando atravesemos por el valle de lágrimas, aun si pasamos por el valle de la desgracia. Seguir el plan de Dios no siempre será fácil, pero tú puedes confiar en que Dios te equipará, te guiará y te fortalecerá en contra de cualquier situación. Él dijo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. En Nahum capítulo 1 versículo 7, Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios conoce quienes creen en él, y también sabe quiénes son los incrédulos, a los que nunca les va a responder, y de quién va a vivir lejos. La incredulidad es orgullo y soberbia. Es decir, Dios, no te necesito en mi vida, yo puedo solo. La fe es humildad y dependencia. Es decir, si tú estás conmigo, Dios, ¿quién contra mí? Debemos confiar siempre en Dios, porque Él es bueno, porque es santo, porque no se equivoca, porque para Él es imposible fracasar. Debemos
creer y persistir con perseverancia en la soberana mano de Dios que trabaja a nuestro favor. Debemos de manera continua invocarle. La Biblia dice: invócame en el día de la angustia. Debemos llamarle, orarle, seguirle con todo el corazón. Debemos recordar que aún los sufrimientos somos victoriosos, porque tenemos de Él una morada eterna, incontaminada e incorruptible, reservada para nosotros en los cielos. No importa tu situación, el Señor dice en su palabra: puedes confiar, porque yo he vencido al mundo. Cristo ganó para nosotros la más grande de las victorias. Él venció los poderes y principados y toda hueste de maldad. Él venció el mundo y destruyó el sello que nadie podía romper, el sello de la muerte. Dice la Escritura que un día hasta el postrer enemigo será echado fuera. Amados hermanos y amigos, Cristo ha logrado por nosotros muchas cosas. Por ello, estamos concluyendo, poseemos un fundamento. Escuche bien, poseemos un fundamento, un cimiento indestructible para una fe valiente. Por lo que Cristo hizo, usted tiene un fundamento indestructible. Termino con esta conclusión, leo. Tal vez a ti en lo personal, Dios no te ha llamado o permitido todavía una situación que sea de vida o muerte. Presta atención. Tal vez a ti Dios no te ha permitido una situación de vida o muerte, pero eventualmente todos los verdaderos creyentes serán llamados a salir de su zona de comodidad. Y en ese punto, si estamos moviéndonos en fe y obediencia, les aseguro que experimentarán la burla y el ridículo. En ese momento, amado hermano, continuarás siguiendo y obedeciendo a Dios cuando tu reputación y tu estatus social sea amenazado. Continuarás siguiendo a Dios cuando tu familia y amigos rehúsen darte apoyo. Continuarás obedeciéndole y siguiéndole cuando falte el amigo. ¿Qué harás? Te voy a decir lo que hacen los elegidos. Salmo 110:3. Y aquí termino con estos dos versículos. Salmo 110:3 y Daniel 11:32. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios lo que hará el pueblo de Dios. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El poder, la grandeza, la majestad, la gloria de Dios es la inspiración de los que les siguen. Aleluya. Los que temen y huyen es que están mirando las circunstancias, mirando hacia el piso. Tienes que mirar hacia Dios y verás cómo el temor huye. Tu pueblo y solo tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dice la Escritura, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora.
Y en Daniel 11:32, la escritura afirma lo mismo diciendo, Daniel 11:32, dice, lo que harán algunos que serán seducidos por este mundo y por su llamado, pero también dice lo que hará el pueblo de Dios. Dice 11:32, con lisonjas este individuo seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí redunda la diferencia entre unos y otros. ¿Conoces tú a tu Dios? O cuando adoras al Dios no conocido. Intimas tú con Él. Es Él lo que tienes en el cielo y lo único que deseas en la tierra. Es Él. Señor del cielo, concédenos la fe de los valientes. Tú eres nuestra roca, nuestra porción, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro alto refugio en medio Gloria a Jesús. de las guerras y de la necesidad. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro auxilio, nuestro libertador y roca fuerte. Amén. Tú eres torre fuerte Santo eres Dios. de los que en ti se refugian. Escudo eres, oh Dios, para los que te conocen. No hay nadie como tú, grande, fuerte y temible. ¿Quién como tú que habitas entre los querubines, vestido de santidad y de gloria? ¿Quién no te temerá, oh Señor de los ejércitos? Solo tú eres Dios, y fuera de ti no hay quien salve. Nuestra confianza y nuestra ayuda eres tú, oh Dios, Dios de nuestra salvación, Dios de nuestra vida. Inúndanos de ti. Concede que tu pueblo sea lleno del denuedo, del coraje, del valor que tu Espíritu da a los que creen en tu nombre. Sí, Jesús. Oh Dios, ayúdanos. En tu nombre asaltaremos muros. En tu nombre fortalezas serán destruidas. Tú eres nuestro gran comandante. Guíanos, Señor. Guíanos, Dios. Y permite que tu pueblo, que se ofrece voluntariamente, te siga a ti hasta la eternidad. Sí, Dios. En el nombre de Jesús.